La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Amigos, amigas, bienvenidos, ¿cómo les va? Nuevamente, aquí estamos en este cónclave radial alrededor de los libros, que hemos dado en llamar Un largo etcétera, nuestra columna de literatura. Estoy con Bernardo Orge, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, Perry. ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, y Marcelo Bonini también, ¿Cómo les va, chicos y audiencia? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama La caspa del punk y es del escritor rosarino Manuel Díaz. Podríamos arrancar la columna diciendo cosas bien punk o contando acerca de nuestra experiencia punk, o es demasiado. O escupiéndonos entre nosotros. Hagamos eso. ¿Quieren que nos escupamos entre nosotros? Pero sin ruido, por favor. En verdad, yo me tengo que retractar. No sé si habla del punk, el libro de Manuel Díaz. En algunas páginas sí refiere a cómo van vestidos los punk o su moda en ese sentido, pero se trata de otra cosa, ¿no? Se trata del punk por un lado y se trata de lo que generalmente se conoce como, bueno, la academia, la institución universitaria. Vamos con una buena patada punk para, bueno, resumir o sintetizar un poco de qué va. La novela está dividida en dos partes. Número romano, parte número 1 empieza con un investigador estadounidense, si no me equivoco, que se llama Theodore Ford, que está haciendo su tesis, no se dice si de maestría, de doctorado, es inimportante. Y en su tesis quiere incluir bibliografía de el maldito o desaparecido Arthur Simonki, que fue uno de los popes de los estudios culturales sobre el punk. Entonces la primera parte es toda la deriva de Ford, encontrando diferente gente que conoció a Simonki o que posee bibliografía y que le desaconsejan absolutamente no escribir sobre Simonki, no encontrarse con él y no leerlo. Y la segunda parte son fragmentos de una biografía sobre Arthur Simonki que se la dan a este primer personaje que es Theodore Ford. Y esta segunda parte, que tiene los extractos de la biografía, como iluminan o van una biografía coral en base a entrevistas, ¿no? Exactamente, dándonos alguna data sobre este Simonki, que es un ¿quién era este viejo personaje? Loco, o un genio, o un escritor maldito, o un chanta, como algunos lo ponen, para decirlo ¿Por así. qué se enamora de Simonki este otro personaje? Porque Simonki vendría a ser como un gran referente en la vida de la academia, digamos. Es un tipo que escribió los mejores libros sobre los estudios culturales y el punk, y él va tras sus pasos, digamos, buscando los rastros de bibliográficos. En realidad es una especie de pensador maldito, ¿no? O sea, es una referencia, pero para el ámbito reducido de los estudios culturales sobre la contracultura y el punk. Digamos, un académico tapado, un teórico poco conocido, que apenas aparece en la bibliografía complementaria de los programas de la Universidad de Yankees. Claro. Así lo presenta el narrador. Y Ford parece un típico estudiante caprichoso buscando la particularidad y la rareza, y cuando lo descubre inmediatamente empieza una búsqueda insaciable de materiales que le cuesta mucho encontrar y que ocupan, como decía Marce, la primera parte de la novela. Y a partir de los extractos que se transcriben de estos textos de este autor que mencionábamos, Simonki, nos enteramos del pensamiento de este autor ficticio, ¿no? Y de las categorías que crea, la forma que tiene de pensar el fenómeno contracultural del punk, y de algún pequeño esbozo ya anticipatorio de la segunda parte, de la interna universitaria, por la cual este Simonki es al mismo tiempo amado por su genialidad teórica y odiado por su comportamiento por todos sus colegas. Cuando se separaron, 3 horas más tarde, Leicester deslizó dentro del bolsillo del abrigo de Ford un ejemplar de Puericultura Punk. Esa noche, Ford leyó: Marx nos dice que el obrero solo posee su fuerza de trabajo, y el punk solo puede valerse de su fuerza de queja, de su enojo y de su malestar constante por formar parte de una cultura que, según ellos, no los representa, por lo que inevitablemente se desgastan y perecen incluso antes que los obreros, excepto, claro, las pequeñas comunidades que logren aislarse del brazo ancho del río social e instalen una especie de represa entre este y su pequeño afluente contracultural,
una represa que impida que las aguas contaminadas del primero invadan las aguas de la zona liberada que representa la segunda. Allí viven los años que les toque vivir, dentro de una burbuja, imbuidos de la filosofía anarquista que predican, cosechando sus propios alimentos y en una libertad espiritual y sobre todo sexual, atrincherándose en sus propios cuerpos como mecanismo de defensa contra la comercialización que la sociedad moderna ejerce sobre ellos, obligándolos a ser de tal o cual manera, dirigiendo los conflictos de forma binaria, es decir, entre buenos y malos, lindos y feos, exitosos o mediocres. Contra esto también luchan, desde su burbuja, las comunidades punk. Es una historia que, si bien está presentada así como una investigación, tiene mucho humor. Parecía que no se tomara ni en serio ni la academia ni el punk, o sea, una parodia de eso. Construye este personaje, su vida, los demás personajes, en búsqueda de la filosofía de Simonki, riéndose un poco todo el tiempo de estas instituciones, ¿no? Y está basado, digamos, en un chiste implícito, que es una paradoja real, que es que se pueden hacer estudios culturales académicos del fenómeno más contracultural del siglo XX, quizás, ¿no? Está implícita en la novela que sucede realmente, que con personajes ficticios Manuel Díaz lo pone en escena, pero que es igual de gracioso en la realidad como el texto. Que ahora, porque me quedo un poco perplejo, digo, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir Bernardo con paradoja real? Claro, digamos, ¿cómo esto que de vuelta circula como la academia, la universidad en particular, bueno, las humanidades y las ciencias sociales, que pueden reabsorber estudiándolo o, me voy a atrever a decirlo, en algunos casos simulando estudiar una práctica, un movimiento social o lo que querramos tan disruptivo como fue el punk. Espero que no me espere nadie, digamos, fuera de la radio, pero bueno, habría que ver hasta qué punto es disruptivo hoy, ahora, Argentina 2018. El punk está muerto, lo dice el mismo Simonki, que fue el que más lo estudió en un momento, así que... Dice que está muy muerto. Claro, sí, le da sentencia. Y los docentes están más muertos que el punk. Dicen, los docentes están más muertos que el punk. Una noche de borrachera dice, y estos que estudian mis libros están más muertos que el punk. Claro, es un personaje hiperconsciente, Simonki, de la temporalidad o de la historización del fenómeno, digo, del albor del punk al calor londinense o el frío del 76, 77, y Simonki pronto se da cuenta, eso uno lo infiere de la novela, que ya está, que a los 3 o 4 años ya está. Yo acabo de recordar la frase del líder de una banda punk que se llamaba Television Personalities, y este tipo en 1979 decía que el punk murió cuando The Clash firmó con CBS, que fue en el año 1979. Hay muchos escuchas o fanáticos del punk que, digamos, tienen esta distancia, no se dejan fetichizar, claro, digamos. Tampoco la novela entra en esa discusión porque no termina de ser un análisis complejo, exhaustivo y profundo de la memorabilia punk a través de nombres de bandas o títulos. Está centrada en otro lado, me parece. Y habría que invertir, digamos, esa reflexión, ¿no? El tema central de la novela no es el punk, sino el discurso académico, ¿no? Y cómo uno se puede cagar de risa del discurso académico, generando una parodia que está bastante cercana a la realidad. O sea, Manuel Díaz pone en los textos de sus personajes, de sus académicos, conceptos que se aprovechan de la jerga de academicista, de pseudo-filosófica, o que incluso citan autores reales del siglo XX, y habla, por ejemplo, de categorías como el devenir punk, como en la coloración rotativa del elemento capilar, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Crean conceptos sus personajes. Son verosímiles, digamos, en el discurso académico, si es que el discurso académico mismo es verosímil. Yo pensaba recién, o me di cuenta que hay más citas de conceptos o de parodias de conceptos y nombres propios de la academia. No sé, los que quieran, Marx, Engels, Derrida, Deleuze, Lacan, Freud, se pueden pasar un par más. Sí, los menciona todos. ¿Qué datos de punk? No sé, puede ser la caspa del punk y la contrapartida sería, no sé, la calvicie de la academia. En realidad es verdad lo que decís vos. Es más sobre la academia o el discurso académico sobre el punk. El punk es medio un motor para impulsar la narración, de alguna manera. Sí, ¿no? Y habla de todo ese ambiente hiperburocratizado que se permite, porque es muy autoindulgente, estudiar una filosofía de vida, digamos, que es lo menos institucionalizado del mundo, y pensar que así se le puede hacer algún tipo de justicia.
Porque en realidad es como sería improcedente desde el principio pensar en estudiar la contracultura punk o no sé. Porque si uno utiliza un discurso hiperburocratizado, hiperinstitucionalizado para analizar una práctica de vida, digamos, que justamente impulsa la destrucción de todas esas instituciones, y medio que es como, bueno, hay que hacer una gambeta teórica y epistemológica interesante para... Pero me parece que ahí está lo gracioso que a mí me hizo reír cuando está hablando de ciertos comportamientos de los punk para correrse de ese río de la vida cotidiana en el que estamos inmiscuidos todos, menos los punk, en sus formas de vida anarquistas, y cómo describe justamente esas actitudes siempre desde un discurso medido a lo largo de toda la novela. Adopta una voz ahí de los papers, digamos. Y yo no diría, no es un castellano neutro, digamos, un castellano de traducción de novela de Sidney Sheldon, pero mantiene un tono, es verdad, se me ocurre eso, Sidney Sheldon, un tono neutro, distante, pero cada tanto creo que lo que lo salva es la inclusión de alguna argentinada, de algún modismo que uno puede reconocer en su oreja. Digo, no es ni totalmente artificial ni absolutamente coloquial, es como si se pretendiese una cierta cuota de objetividad desde el vamos, que es una petición de principio ya delirante para esta parodia que es esta novela. Sí, de una, los personajes son como gringos hablando en rioplatense de alguna manera, ¿no? O sea, se aprovecha de la carcasa de los argumentos anglosajones que recontra conocemos por libros traducidos o películas, y los hace y hace hablar a los personajes en argentino, con expresiones argentinas, a veces voceándose. Suele decirse que cuando un discurso puede parodiarse es que un discurso bien constituido, digamos, ¿no? El discurso académico es un discurso recontra consolidado, digamos, históricamente, y el discurso académico de la segunda mitad del siglo XX tiene características bien particulares que más o menos son conocidas me animaría a decir, no solo por los que participan de la institución académica, y que inmediatamente uno reconoce cuando alguien se está riendo de eso. Porque crea conceptos que te hacen acordar a un concepto que podría haber usado Foucault, qué sé yo, pero que se lo toma para la joda, ¿no? Entonces eso, un discurso que se puede parodiar en un discurso bien cerrado y que es fácil encontrarle la vuelta para reírse de él. Un largo etcétera. Dice Tomás Fotinsky: la Nouvelle de Díaz opera por la parodia y la ironía. ¿Qué es, si no ironía y parodia, un teórico punk? Es absurdo, chistoso, ese es el efecto de enaltecimiento paródico que se busca. Nos muestra que la muerte de un intelectual soviético-americano desencadenó la caída del muro de Berlín. Nos muestra el miedo de la comunidad intelectual a sumergirse en el estudio de este teórico del punk porque, según afirma un profesor, te vas a meter en un agujero negro que te va a manchar para toda la vida, te va a arruinar la carrera. Y alega esa misma inminencia. Fundió las editoriales y por eso la cantidad de investigadores a nivel mundial ha decrecido tanto en las últimas décadas, porque se cruzaron con Simonki y los obnubiló, los condujo a todos a su destrucción. Y Simonki mismo nos dice que el punk como contracultura tiene una posición mesiánica y que este Mesías con cresta y pantalones de cuero nos vendrá a salvar del oprobio de los salones de clase, de la arquitectura fascista de las instituciones. ¿Cómo se lo imaginan ustedes a Simonki, este viejo loco, erudito, escritor, creador de esos estudios culturales que obnubilan a todos los otros investigadores? Porque Manuel Díaz en su libro, que tiene unas 90 páginas, no es mucho de describir a estos personajes. Los lectores lo tenemos que imaginar a Simonki y a los otros personajes. En realidad sí, es verdad lo que decís, no hay mayores descripciones ni de los personajes, descripciones físicas, ni de los ambientes. Es una lógica un poco de guión televisivo de cierta prosa estadounidense. ¿Qué quiero decir? Un personaje universitario, como en el caso de Simón, que con esa historia maldita detrás, uno ya se arma la descripción
en la cabeza, digamos, de ese carácter, sin necesitar de un adjetivo o mayor ropaje de palabras, ¿no? Exactamente, sí. No está punteada por escenas de reposo, digamos, ¿no? La narración, sino que salta muy velozmente de un episodio a otro. En la primera parte, digamos, de una idea a otra, o sea, de una propuesta teórica de Simonki a otra propuesta teórica, de un libro de Simonki a otro libro de Simonki. En la segunda parte, que se estructura alrededor de los testimonios que recoge la biógrafa de Simonki, McCarthy, se pasa de un episodio narrativo a otro muy rápidamente para armar el relato de un congreso en Sheffield al que un Simonki ya mayor y ya consagrado como erudito sobre el tema concurre. De alguna manera, el ejercicio de Manuel Díaz es narrativa pura, ¿no? Es como un ejercicio de pura literatura en donde la atracción de la trama y de los episodios e incluso la forma en que el narrador o los sucesivos narradores que cuentan las anécdotas sobre Simonki las relatan, cobra un papel primordial. Incluso algo que charlábamos hace un rato, la particularidad de un escritor joven rosarino que no se mete con ninguna temática de índole nacional ni local, sino que decide ambientar su novela o escribir sobre esto, un universo que más o menos, como decíamos, todos podemos tener más o menos manchado de que él otras conoce novelas. también porque es universitario, pero la sitúa lejos en Sheffield. Un mundo de ficción muy verosímil, construye pura narrativa. Sí, de una, y que a la vez sirve para que uno focalice la atención y se ría con Manuel Díaz de él y sobre el discurso académico. Y lo ven como una apuesta eso en un sentido, con un escritor joven. Digamos que el referente nacional, digamos, local, que salta a la mente de inmediato es César Aira, ¿no? Que bueno, puede construir relatos imaginarios sobre casi cualquier tema o sobre cualquier tema, en donde lo que hilvana, que no descarta las reflexiones al pasar, pero en todo caso lo que hilvana el libro siempre es la trama y el impulso narrativo básico. Contar una historia que va para adelante. ¿Es una categoría de Aira la fuga hacia adelante? La fuga hacia adelante es una cosa que dice Aira, sí. Que él escribe, él no corrige. Sin corregir. Por eso, cosa que es incomprobable e inverificable. Bueno, pero también es incomprobable, lo tendríamos que preguntar a Manuel Díaz. Pero yo pensaba en eso. ¿Él no creen que arme una estructura de su libro o se siente a escribir y fluye y fuga hacia adelante, como dice Aira? No, yo creo Tiene que haber un plan acá de escritura. No sé si un plan, porque la novela está bastante desestructurada, pero sí me da la impresión que hay algunas ideas previas sobre eso, narrar un episodio en un congreso de un académico quemado, una primera parte de novela de tesis sobre una aproximación particular al fenómeno del punk. Abrí y entramos. Mi departamento es chico y cuando uno apenas entra, se choca con la biblioteca. Ahí lo encontramos a Simonki, de espaldas a nosotros, y nada indicaba que notara nuestra presencia. Reconocí el sector en el que se había detenido y los libros que había sacado y estaba mirando. Eran los suyos. Me invadió un sentimiento de tristeza. Imaginé su melancolía, la de cuando uno, en una casa, en un ambiente, en un recinto extraño, ajeno, de repente se topa con algo que por un lado previó que podía encontrarse allí, pero que por el otro no deja de sorprenderlo. Es algo que uno sabe de memoria. Es como una profesora de latín que en una fiesta en casa de amigos se entretiene mirando un diccionario. Ella sabe que si busca cierta palabra encontrará cierto significado y no otro. No hay nada que pueda llegar a sorprenderla, solo que no puede dejar de hacerlo. Simonki se mimetizaba con sus libros. Incluso era difícil distinguir las figuras de Simonki y de la biblioteca. Me asaltó un pensamiento. ¿Qué pasa si pones un camaleón atrás de muchos camaleones? ¿Cómo se mimetizan? O sea, ¿qué color toman? ¿Ellos tienen color propio? Y como el vértigo es el impulso
que guía la novela, el vértigo narrativo que hablábamos, los episodios se concatenan muy fácilmente uno con otro, en relación a esto que vos decías del plan. No se nota que sea trabajoso pasar de una anécdota a la otra. Están pegadas, digamos, se cuenta una cosa, después se cuenta otra. Se explica una idea, después otra. Y nada, pensando en los otros libros de Manuel Díaz, está bueno hacer un pantallazo rápido sobre las temáticas de cada uno y cómo son bastante disímiles unas de otras, y porque se reconoce eso, que cada libro está alentado por trabajar una cosa distinta, y siempre el impulso narrativo es lo que lo guía, que además con una prosa muy ágil, muy suelta, muy atractiva, ¿no es cierto? Se lee muy, muy rápidamente la novela. Si tengo que ubicar el libro ahí en algún estante específico de la biblioteca, ustedes me decían fuera de aire cuando charlábamos que no sé si es un género ya dentro de la literatura, pero son estas novelas que hablan sobre la vida universitaria, el campus, la academia. Novelas, es verdad, novelas de campo. Bueno, obviamente no es un género. No es un género, oficialmente no consolidado como tal, pero es un tema recurrente. Es un tema recurrente, pero a la vez, digamos, hay una serie de elementos siempre en común. Bueno, pensamos en Pnin de Vladimir Nabokov, también en Pálido Fuego del mismo Vladimir Nabokov, que se mueve en un registro universitario, a la vez que lo parodia. En el caso de Pálido Fuego es el comentario a un poema, está parodiada la crítica literaria, para decirlo así. Las teorías salvajes de... Claro. Para citar un ejemplo, Pola Loyarak. También una novela de Sergio Holguín que tiene varios años, que se llama Filo, sobre la Facultad de Filosofía y Letras en Puan. El propio César Aira tiene un par de esas, Congreso de Literatura, Los Misterios de Rosario. Exactamente. Bueno, y la de Castel que mencionábamos la semana pasada también se mete con la vida también académica en el plano más político. Sí, digamos que esto de la novela de campus, de lo que citamos un par de ejemplos internacionales y un par de ejemplos locales, es un subgénero, supongo yo, que aprovechado por la crítica periodística anglosajona, que le gusta encuadrar sus productos literarios de una manera que sea comprensible para el lector. Ponerlos en la góndola adecuada. Claro, y que viene de larga data. Otro ejemplo que circuló mucho ahora a partir de la reedición que se hizo fue Stoner. La historia de un profesor universitario y sus idas y vueltas en la enseñanza y etcétera. Que nada, es simplemente una categorización en relación a un tópico trabajado. Y también está muy de la mano, en muchos casos, con la novela de aprendizaje. Una novela más mixta en este sentido, que está bueno traerla porque tiene una estructura muy parecida a la de Manuel Díaz. Es Los Detectives Salvajes de Bolaño, en donde un grupo de escritores mexicanos, poetas jóvenes, empiezan a seguir la pista de otros escritores mayores mexicanos, de los cuales su obra está perdida o desperdigada, etc. Y después se le pierde la pista a estos mismos escritores y uno va reconstruyendo su historia de vida a partir de los relatos de todos los protagonistas que Bolaño intercala. Relatos contados en primera persona. Algo muy similar a lo que pasa en La Caspa del Punk. Y sin adelantar mucho de la trama del libro, también es un argumento recurrente el hecho de desencantarse cuando uno va en búsqueda del ídolo o mira de cerca a esa persona que admira, en este caso como les pasa a todos estudiosos de Sheffield que van a tratar de, bueno, primero Ford y después los otros que van tras los pasos de Simonki, primero con sus libros y después en persona cuando lo imitan. Ahí está esa relación entre el ídolo y los subalternos de alguna manera, porque lo admiran, le quieren cumplir todos sus deseos. Ese paso de tragicomedia está bueno como lo va desarrollando Manuel Díaz también en su novela. Y a la vez Simonki parece estar desencantado de su objeto de estudios, digamos. Hay una caída de los fetiches o de los ideales, ya sean de un producto de la industria cultural, como puede ser el punk, digamos. Uno ya a esta altura de la industria cultural uno podría considerar justamente al punk o a las bandas punk contemporáneas que salen en la televisión como justamente eso. Me parece uno de los momentos, uno de los asuntos más vitales de la novela, que es bajar a los ídolos del pedestal, ¿no?
Se lo recomendamos el libro tanto para los académicos y los críticos literarios como ustedes dos, que ya lo leyeron, y a todos los músicos punks de la ciudad y del mundo también este libro de Manuel Díaz, La caspa del punk. Muchachos, nos vemos en el próximo libro. Hasta el próximo libro, Perry, nos vemos. Nos vemos, Perry. Manuel Díaz nació en Rosario en 1993 y se encuentra terminando sus estudios en la Escuela de Letras de la UNR, donde forma parte del equipo de trabajo del área de literaturas europeas. Publicó los libros Inquilinos en 2013, Asperger en 2015 y Milton en 2015, con el que obtuvo el primer premio compartido en la categoría Sub-21 del concurso municipal Manuel Musto de narrativa. La caspa del punk, publicado por Avent Ediciones en 2017, es su último libro. El río, donde así